Bueno, la Constitución del 91 también nos da a nosotros herramientas interesantes de participación y de organización comunitaria. Un ejemplo de ello es el movimiento comunal. Es claro que todas las barrios, por ejemplo, en una ciudad se tienen que organizar a través de sus juntas de acción comunal y estas organizaciones a su vez pertenecen a otros grupos u organizaciones de segundo orden que, como las asojuntas, por ejemplo, que vienen representando plataformas políticas, donde la gente se puede formar con su, en un ejercicio de ciudadanía activa, pero también como sujetos políticos capaces de pensar el desarrollo de su localidad, de su región, de su país y aportar desde la participación política. ¿Sí? Desde la participación política, es decir, ya pueden pensar, por ejemplo, en ser ediles, en ser concejales, en ser diputados, en ser asambleístas, en ser congresistas, en participar, por ejemplo, por una alcaldía, por una gobernación, ¿sí? O incluso llegar a aspirar a una presidencia, porque así, es decir, la participación política está dada de tal manera que se empieza, digamos, teniendo como la conciencia de que si no se participa políticamente, no hay manera de incidir. O sea, nosotros tendríamos necesariamente que dejar que otros decidan por nosotros y que ellos sean los que lleven el rumbo y el destino de nuestras regiones y de nuestro país. En cambio, si nosotros accedemos a posiciones de poder o estamos cerca o ayudamos a elegir adecuadamente, a líderes que nos representen a nosotros, digamos, como en todo el juego de la democracia, pues muy seguramente vamos a lograr que haya más beneficios para nuestra localidad, para nuestra región y nuestro país, si sabemos elegir adecuadamente. Entonces es asumirnos como sujetos, como ciudadanos, obviamente, ciudadanos y ciudadanas, pero sujetos políticos. Y en ese ejercicio, poder incidir para, para poder, digamos, tener nosotros un papel dentro de lo que es el desarrollo local, regional y nacional. Si nosotros nos abstenemos de participar políticamente, nosotros estamos dejando el destino en las manos de otros. Y la democracia es precisamente esa posibilidad que nosotros tenemos a través digamos, del juego de la política, de poder acceder a instancias de poder, de incidir en las decisiones que se toman eh, para, para, para beneficio, digamos, de las diferentes áreas de desarrollo, por ejemplo, en la salud, en la educación, en la recreación, en el deporte, bueno, en todo en la cultura, ¿sí? Nosotros no podemos simplemente pasar por la vida y dejando que otros tomen las decisiones, sino nosotros también tener la posibilidad, porque los mecanismos están ahí, tener la posibilidad de incidir en esas decisiones. Definitivamente, conocerlos primero que todo, ¿sí? Como ciudadano o ciudadana. Saber en qué consiste la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que va más allá de 30 artículos que están contenidos allí en una carta, ¿sí? Fueron 50 países o naciones del mundo que participaron en 1948 en San Francisco, en Estados Unidos, y que se sentaron y dijeron, bueno, la posguerra, la Segunda Guerra Mundial nos ha dejado secuelas en el mundo entero, y levantarse de esas atrocidades que dejó la guerra y de esos estragos implicaba también sentarse y reflexionar acerca de cuáles eran esos derechos que se estaban vulnerando, no solamente en la vida cotidiana de las personas, sino también en aquellos contextos donde había hostilidades, donde había guerra aún, ¿sí? Y cómo plantear, por otro lado, el DIH para proteger los derechos de las personas en el marco de las confrontaciones bélicas, ¿sí? Como por ejemplo, el DIH busca poner reglas claras en los contextos donde hay confrontación bélica, por ejemplo, declarando las zonas neutrales en el conflicto, por ejemplo, que no se puede bombardear ni atacar población civil
menores sobre todo, menores, mujeres y ancianos, que se refugian, por ejemplo, en las escuelas o que se refugian en los hospitales. Tristemente, la realidad es otra y vemos cómo las personas más frágiles de la sociedad son las que primero pues terminan dando su vida por cuenta de la guerra, que es terriblemente absurda, ¿cierto? Pero, bueno, más allá del DIH está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en esos 4 generaciones, primera generación, segunda generación, tercera generación y nueva generación, promueven el respeto de unas normas o valores que son universales e inalienables. Quiere decir que son para respetar independientemente de la cultura, de la ubicación, digamos, geográfica de la persona, del individuo, del ser humano, indistintamente de su raza, religión, color, credo, son universales. Promover los derechos humanos en primera instancia significa que los conozcamos nosotros mismos, conocer cuáles son los derechos, cuántos son, por qué son tan importantes y obviamente hacer la exigibilidad de ellos. La exigibilidad de ellos es decirle al interior de mi familia, al interior de mi institución educativa, mi universidad, en la sociedad misma, ¿sí? A nivel político, poder hacer una ciudadanía activa que permita exigirle al Estado y a la sociedad el respeto y el cumplimiento de esos derechos. La resolución de conflictos hace referencia a un ejercicio civilista para poder llegar a acuerdos, a consensos que beneficien a las partes que intervienen dentro de un proceso, donde normalmente se suscitan diferencias, desavenencias por diferencias de criterio. Entonces, se recurre a ciertas herramientas que permiten llegar a ese diálogo y encontrar digamos, esos acuerdos o esas soluciones para que se dirima o se resuelva el conflicto. Hay conflictos también que son de largo aliento. Son los conflictos, por ejemplo, de los países donde históricamente ha habido hostilidades o presencia de actores en beligerancia o de actores o de subversión, como en el caso colombiano, por ejemplo. Antes de que se firmara el acuerdo de paz entre uno de los actores armados y el gobierno colombiano. Aún persiste conflicto armado en Colombia, ¿sí? No se puede negar porque aún estamos, digamos, a la espera de que se sienten definitivamente otros actores, en este caso el ELN, con el gobierno a dialogar en una mesa de diálogo donde se ponen a disposición de esos procesos mecanismos contemplados en el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario se firma en Ginebra, Suiza, en 1949, un año después de haberse firmado la Declaración Universal de los Derechos Humanos en San Francisco, Estados Unidos, en 1948. La diferencia entre uno y otro es que la Declaración Universal de los Derechos Humanos contempla 30 artículos y bueno, allí están todos los derechos de primera generación, segunda, tercera y de nueva generación. La primera generación son los derechos de la igualdad, la segunda, perdón, la primera es la de los derechos de la libertad, la segunda los derechos de la libertad. ¿Repetí? Sí. La primera generación son los derechos de la libertad. Los segundos son los de la igualdad, los terceros son los de la solidaridad y los de la nueva generación son aquellos derechos que tienen que ver ya con la ética de la vida, ¿sí? El derecho internacional humanitario aplica para todos los contextos donde se dan procesos de paz similares al de Colombia porque lo que busca el derecho internacional o el DIH es proteger los derechos de los actores que una vez estuvieron en el conflicto, pero por voluntad propia decidieron, o en el marco de un proceso de negociación sí, de búsqueda de la paz, deciden dejar las armas y volver a la vida civil. Entonces, el DIH lo que busca es darles algunas garantías a estas personas, a estos actores que vuelven a la vida civil.
La resolución pacífica de conflictos también hay instrumentos muy importantes que están en la Constitución Política de Colombia, amparados. Nosotros tenemos un desarrollo legislativo que es la Constitución del 91 muy importante porque en la del 86 no teníamos, digamos, ciertos mecanismos de participación ciudadana reconocidos, legitimados, que hoy en día han servido para que las personas, los ciudadanos y ciudadanas puedan gozar plenamente de sus derechos, ¿sí? Entonces, bueno, ahí encontramos los mecanismos como las consultas populares, encontramos la misma acción de tutela, los mismos memoriales en ejercicio del derecho de petición que ahora obligan, se podría decir, a la luz del contencioso administrativo, a que una entidad del Estado, por ejemplo, responda de fondo y oportunamente una inquietud, una petición, una queja, un reclamo de un ciudadano, que eso no ocurría en el pasado. Definitivamente, la búsqueda de la paz se da a través del diálogo, a través de la negociación, a través de los mecanismos de participación ciudadana, y lo que nos invitan es a que tenemos que aprender a resolver de manera acertada, creativa, asertiva, pacífica nuestras diferencias. Llegar a esos acuerdos en función de qué o para qué, pues para que haya armonía, convivencia pacífica y respeto de los derechos, ¿sí? Eso es lo que considero que significa la resolución pacífica de los conflictos. Hay avances interesantes gracias a la Constitución del 91, ¿no? Que difiere de la Constitución del 86 precisamente en eso, en reconocer esos mecanismos de participación ciudadana para poder garantizar el goce pleno de derechos de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas. Quiere decir que en Colombia, por lo menos aquí ubicándonos en el contexto nuestro de país, no tiene más derechos un hombre que una mujer. No tiene más derechos un adulto que un niño o una niña. No tiene más derechos mi jefe que yo como trabajadora, mujer, madre, cabeza de familia. No. En Colombia todos y todas tenemos los mismos derechos y podemos hacer la exigibilidad de esos derechos. Hay, digamos, los derechos de segunda generación, por ejemplo, que son los de la igualdad, están los derechos sociales, económicos y culturales, ¿sí? Y ahí claramente está, digamos, contemplada ese reconocimiento de derechos, independientemente de cuál sea mi estrato social, mi género, mi orientación sexoafectiva, mi nivel de escolaridad o mi nivel académico, sin importar mi edad, mi raza, mi etnia, nada. Con mayor razón, ¿sí? Las, digamos, minorías en las que estarían circunscritos aquellos grupos sociales o etarios o culturales que representan, digamos, los individuos de la sociedad más frágiles, como por ejemplo, las mujeres, ¿sí? Los niños, las niñas y los adolescentes, los afrodescendientes, las personas de las comunidades de origen, las personas de origen étnico, de comunidades indígenas. Sí, son minorías y merecen y requieren del Estado una especial protección de sus derechos, porque al ser minorías, pues la sociedad entera, con todo su estamento y con todo su aparato, pues obviamente va a negarle el acceso a las oportunidades, y lo que se busca precisamente cuando se habla de protegerle los derechos a las minorías o respetarle o promover que la sociedad respete y reconozca los derechos de las minorías, es permitirles a ellas desde su diversidad, desde el concepto de diversidad, acceder a esas oportunidades para también tener la posibilidad de progresar y de desarrollarse. Eso de desarrollarse desde el concepto del desarrollo humano, ¿sí? Para mejorar también, obviamente, sus condiciones de vida, su calidad de vida.
Estamos hablando de diversidad y no solamente estarían allí la diversidad dada por el origen étnico o por el género. También podríamos encontrar allí todo lo que tiene que ver con las personas que tienen diversidad de género y diversidad de orientación sexoafectiva, como la comunidad GLTBI. Pero también estaría allí las personas con diversidad funcional, ¿sí? Que están ahí las que mal llamadas personas discapacitadas, que son personas con diversidad cognitiva, diversidad motriz, sí, hay diferentes tipos o condiciones, de pronto por la pérdida, dependiendo de funciones de órganos, ¿sí? Ya sea a nivel de su motricidad o a nivel cognitivo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que se busca es que para que podamos hablar de una sociedad civilista, necesariamente esta tiene que ser una sociedad incluyente. Incluyente. Y incluyente significa darle la posibilidad de articularse al sistema y de beneficiarse del sistema y a aquellas personas que pertenecen a un grupo minoritario.